En este canal ya hemos hablado de los seres trascendentales. Conocimos los Eternos, los dioses del Ragnarok, al Juguetero y los Cronobores. Si recordáis, cuando hablamos de los Cronobores, mencionamos un ejército, la Hueste Divina, y un híbrido Cronobor eterno específicamente creado para acabar con Nyarlathotep, que era parte de los grandes antiguos. Los hemos mencionado en otros vídeos, en shorts, así que hoy conoceremos en profundidad a los grandes antiguos. Pero antes de comenzar, permíteme invitarte a mi Tardis. No dudes en suscribirte si el contenido te gusta. Ese pequeño gesto ayuda mucho a seguir creciendo. Los grandes antiguos eran criaturas inimaginablemente antiguas, de inmenso poder, generalmente vistas como heraldos del mal y la destrucción. También se las nombraba como dioses mayores, razas mayores o simplemente como primigenios. La naturaleza de los primigenios fue objeto de muchos relatos y creencias contradictorias. Algunos relatos sugerían que eran supervivientes de otro universo que existía antes del universo actual, o posiblemente supervivientes de los tiempos oscuros y del universo primitivo, o incluso puede que del tiempo antes del tiempo, como la bestia. Generalmente se las asociaba a esa época, debido a su capacidad divina, entre comillas, para romper las leyes ordinarias de la física que habían establecido los señores del tiempo. Sin embargo, otros relatos los presentaban como una raza específica que había dominado millones de años antes que la humanidad, pero aunque alguna vez habían tenido dominio sobre la galaxia, no necesariamente eran de este universo, siendo vistos como conquistadores o invasores de planos exteriores o superiores, o simplemente una especie poderosa del universo. Otras fuentes indican que realmente no eran una raza propiamente dicha, sino que en realidad eran un panteón formado por seres de naturaleza similar pero distinta. Según otros relatos, varios seres con los que el Doctor luchó a lo largo de sus vidas, incluidos la Gran Inteligencia, el Animus, Fenric y la Consciencia Nestene, eran en realidad grandes antiguos, o al menos descendientes de estos. En ocasiones, incluso a los Guardianes del Tiempo y el Espacio se les clasificaba dentro de este grupo, pero siendo un panteón dentro de este panteón, es decir, un escalón superior al resto. Tomando en cuenta los diferentes relatos y los posibles orígenes, yo he hecho una división de 3 grupos de grandes antiguos. En primer lugar tenemos a los grandes. Pese a que los catalogamos a todos como grandes antiguos, incluso dentro de estos habían subgrupos. Es el caso de los conocidos grandes, un grupo de primigenios que el Doctor enfrentó. Este grupo está claramente inspirado en los primigenios de Lovecraft. Dominaban varios planetas alrededor de 15 millones de años del siglo XX. El séptimo Doctor impidió que uno de estos primigenios, Cthulhu, resurgiera en 1915 en Haití. Según el séptimo Doctor, estos primigenios originalmente vinieron de algún otro universo u otra dimensión, uno de los planos exteriores muy probablemente, y parte de su ser todavía residía allí. Esto me recuerda a ciertas criaturas que creé para un rol que nunca vio la luz. Estos grandes coexistieron con otras razas a las que vieron caer, obteniendo aparentemente el dominio total, al menos hasta que apareció un depredador capaz de destruirlos, el conocido como Fendal, de quien podemos hablar en otra ocasión. A este depredador se le apodaba como la oscuridad o la muerte, pero no podemos confundirlo con el eterno muerte. Y era tal su capacidad que estos grandes temieron por sus vidas y decidieron ocultar sus formas físicas bajo tierra mientras desviaban su conciencia hacia el vórtice del tiempo, donde cabalgaría sobre los vientos del tiempo, esperando alineaciones estelares, lo que finalmente permitiría la reunificación de mente y cuerpo. Según otros relatos, este grupo que encontró el Doctor, al cual pertenecía Cthulhu, era miembro de una comprensión muy diferente de los grandes antiguos, como un grupo de seres que habían sobrevivido a la muerte del universo antes del Big Bang y habían adquirido poderes divinos en la nueva realidad. Estos grandes eran conocidos en todo el universo como criaturas terribles que buscaban destruir a los demás o incorporarlos a su propio ser. El séptimo Doctor afirmó que los señores del tiempo sabían poco de estos grandes antiguos, pero parecían tener cierto conocimiento de su naturaleza, explicando que no podían darles muerte porque parte de su ser no residía en esta realidad, además de que su conciencia parecía ser otra parte distinta de la propia entidad. Todo esto me recuerda un poco a la bestia, ya que era capaz de separar cuerpo y conciencia y era anterior al tiempo. ¿Será la bestia un primigenio perteneciente a los grandes?
¿Tú qué piensas? Otro grupo que he clasificado son los llamados antiguos de Valdemar. Los he llamado así porque se les hace mención en la novela La tumba de Valdemar, pero realmente no tenían este apodo. Según esta fuente, los antiguos no eran tan míticos como las leyendas los hacían parecer, sino que simplemente eran una especie antigua que sentía fascinación por las dimensiones superiores. Conquistaron varios planetas, incluida la Tierra primitiva, para experimentar con especies, como el simio de la Tierra, cuyo cerebro tenía cierta propensión a acceder a dimensiones superiores. Poseían grandes poderes psíquicos que los hacían más adaptados para percibir las dimensiones superiores que la mayoría de los habitantes de nuestro universo, y querían explorar esas dimensiones. Habían ido a otros planetas, capturado a sus habitantes y diseccionado sus cerebros para localizar órganos que permitieran a estas especies percibir las dimensiones superiores. En la Tierra experimentaron con los ancestros simios de la humanidad y encontraron un receptor vestigial dentro del hipotálamo. Esto les ayudó a desarrollar una vacuna de inhibición neuronal que reducía los efectos de las dimensiones superiores en ellos. Luego construyeron a Skelia, un acelerador de partículas del tamaño de un planeta que abriría una brecha hacia esas dimensiones. Lo lograron, pero los resultados fueron catastróficos y destruyeron a su raza. Valdemar, que era miembro de este grupo y el último de los suyos, se sacrificó para sellar la brecha, actuando como una barrera entre las dimensiones. Y por último tenemos la clasificación de los grandes antiguos según el propio Rassilon. Rassilon también trató de comprender a estos seres, llegando a sus propias conclusiones. Una de ellas era la existencia de 4 guardianes más, aparte del guardián negro y el blanco, haciendo un total de 6. Rassilon hizo un estudio de los seres que denominó subguardianes o grandes antiguos, las muchas criaturas que habían llegado a su universo cuando nació. Otras de las conclusiones era que en realidad estos grandes antiguos eran una especie similar a su propio pueblo, pero originarios de otros universos. Rassilon reflexionó que tal vez eran señores del tiempo de otro universo, mucho más avanzados, mucho más evolucionados, y les dio sus nombres para dar poder a las generaciones futuras de señores del tiempo sobre ellos. Estos incluían a Hastur, Yog-Sothoth, Sub-Niggurath, Cthulhu, Maleficent, Torgashuk, Gog y Magog, Yoigor, Nyarlathotep, Dagon y finalmente los 3 portadores del caos, Rag, Nag y Rok, a quienes Rassilon creía que habían sido responsables de la destrucción de los universos anteriores. Finalmente, este señor del tiempo se reunió con los guardianes blanco y negro, quienes lo humillaron y se negaron a confirmar si eran seres similares o entidades verdaderamente primordiales, antes de expulsarlo de regreso al espacio normal sin respuestas. Por lo que podemos deducir que estos guardianes no sentían ningún tipo de respeto por Rassilon ni los suyos, como nosotros no sentimos ningún respeto por una mota de polvo. El Sexto Doctor, en cambio, creía que los guardianes del universo no eran distintos de los primigenios, sino más bien los escalones superiores de estos. Esto mismo le repitió al juguetero, quien afirmó, ya fuera cierto o no, que él era uno de los 4 guardianes desaparecidos, el guardián del sueño. Además, el juguetero habló de los eternos como distintos y menores que los de su especie, describiéndolos como criaturas lamentables apenas superiores a los efímeros. En sí, el concepto de los grandes antiguos, el cual se inspiró claramente en la mitología Lovecraftiana, nos mostró una serie de entidades incomprensibles para nosotros, y esto por extensión se transmitió dentro del propio desconocimiento de los señores del tiempo, que si bien sabían de su existencia, realmente no la entendían correctamente, y esto lo vemos en los distintos orígenes que les atribuían o en cómo engloban cualquier entidad que no comprendían como primigenios, todos al mismo saco, todos grandes antiguos. En lo personal creo que cada uno de los posibles orígenes responde a distintas entidades que, dado sus características, se engloban dentro de este grupo, pero a su vez pertenecen a grupos totalmente distintos, pues a mi entender, en comportamiento y poderes no actúan igual los dioses del Ragnarok como lo hacían los grandes. Vemos que el trío de Roca no quiere conquistar el universo, solo quiere divertirse. Vemos por otro lado como los grandes no es que estuvieran muy interesados en hacer experimentos como si los de Valdemar. Tampoco vemos realmente preocupados a estos primigenios, a excepción de los guardianes, en la tarea de preservar realidades.
En resumen, los primigenios escapan de toda comprensión incluso para las razas superiores como señores del tiempo, Sontaran, Osirians o Dalek, y tan solo eran comprendidos por ellos mismos o por seres de naturaleza similar. ¿Qué te han parecido los primigenios? ¿Sabías de su existencia? Seguro que si sigues el canal has oído hablar de ellos. Déjamelo saber en la caja de los comentarios, donde podré leer y conocer tu opinión. Y nada más en el Vórtice del Tiempo. Dale like si te ha gustado y suscríbete. Yo soy Vecro, y esto es Gallifrey Legacy. Si andas por aquí, escribe Fresa